mexicano en contra que realiza el ejército mexicano en contra de defensores de derechos humanos y periodistas. Es la evidencia de las señales de alerta que hemos estado prendiendo sobre la preocupante y alarmante dinámica proceso de militarización en México. Ahora resulta que el ejército, de manera ilegal, sin facultades para ello, utiliza el software Pegasus, ya demostrado por varias organizaciones internacionales y mexicanas, para espiar a los defensores de derechos humanos y periodistas que estaban investigando la masacre cometida en Tamaulipas. Esto es del año 2020. Es extraordinariamente grave que integrantes del ejército mexicano se comporten fuera de la ley y que utilicen recursos públicos para cometer delitos. El espionaje no es una facultad que tenga el ejército. Nos han dicho en distintos momentos que con la actual administración se portarían diferentes. Están repitiendo las peores prácticas que como oposición señalaron en el gobierno de Peña y Calderón. Que el ejército investigue ilegal y clandestinamente a defensores de derechos humanos es una señal de alarma, de descomposición y de corrupción al interior de este gobierno. La duda que surge es si Andrés Manuel López Obrador estaba enterado o no. Si el presidente de la República, en su papel de comandante de las Fuerzas Armadas, no sabe lo que hace el secretario Sandoval, es muy grave. Si lo sabe, es más grave, porque quiere decir que con su anuencia se están cometiendo delitos. Es de exigirse a la brevedad, no solo la terminación de esta práctica delictiva, sino una investigación exhaustiva que dé absoluta certeza que las Fuerzas Armadas no se están comportando como criminales y violan la ley. Es inaceptable que las Fuerzas Armadas estén investigando a defensores de derechos humanos de manera ilegal y clandestina, a periodistas que lo que quieren hacer es documentar los abusos de integrantes del ejército mexicano para evitar esos excesos. Hay evidencia demostrable que se está espiando en los tiempos de López Obrador. Han dicho hasta el cansancio que no son iguales. Estas prácticas no solo son iguales, sino son peores, porque se estarían obligados por ética y por ley a evitarlas y en su caso sancionarlas. Esto se hizo público hace tiempo suficiente como para que el presidente diera el inicio a una investigación. Es inaceptable que en estos tiempos de México el ejército esté espiando de manera ilegal en un contexto de la mayor gravedad para defensores de derechos humanos y periodistas. El contexto que se vive en el gobierno de López Obrador es el del mayor número de periodistas asesinados. El contexto que se vive en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados. Y ahora resulta que en lugar de protegerlos, los espían ilegalmente. Y ahora resulta que en lugar de destinar recursos públicos al mecanismo para defender a periodistas y defensores, utilizan para pagar licencias de programas de espionaje carísimas para espiar ilegalmente. Y ahora resulta que integrantes de las Fuerzas Armadas se portan como narcos. ¿Qué le está pasando a este gobierno? Es una señal de descomposición y de alarma. Exigimos a la brevedad una investigación, una sanción y que el presidente deje de negar las cosas e investigue lo que está pasando. Porque si no sabe que Sandoval está espiando, estamos en un grave problema, que es parte de las señales de alerta y de alarma que prendimos sobre el riesgo de la militarización en México. Ahí están las consecuencias de dejarles el poder, el dinero y la falta de límites. Y esto son hechos del 2020. El riesgo para la democracia en México es cada vez más latente. Por eso se requiere una intervención radical para aclarar qué está sucediendo. No quisimos tocar el tema hoy, por el día 8 de marzo, pero la gravedad es de tal urgencia que por eso quisimos platicarlo con ustedes. Si nos los permite, senador, le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Preguntarte, este hecho del ejército que lo hace, creo que con la mano en la cintura, ¿es una mancha más para el ejército, para que crezca su desprestigio? Porque ahora, ¿cómo vamos a creer en el ejército? Y si esto nos lleva al camino del 24, que van a ser los que van a influir en las elecciones. Gracias. Por supuesto que es de extraordinaria preocupación. La única manera de diferenciar una actuación de la autoridad es que se ciña la ley.
Si la autoridad comete delitos, entonces ¿qué podemos esperar? Si las Fuerzas Armadas cometen delitos, entonces ¿qué podemos esperar? Y si se cometen y no se sancionan, el mensaje que se manda es de absoluta impunidad. Y el mensaje que se manda es que se quiere mantener el poder a cualquier costa. Si hay abusos de los militares, tienen que ser sancionados. A quien se tiene que sancionar e investigar es a los militares que cometen violaciones, no a los defensores de derechos humanos y periodistas. Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, senador. Buenas tardes. Preguntarle un comentario acerca de lo que sucedió hace unos momentos. Pasaron lista 105 senadores al inicio de la sesión y hubo momentos en los que había menos de 20 en una conmemoración, en una convocatoria que fue prácticamente pues para conmemorar el día 8 de marzo. ¿Cómo interpretar esta ausencia de los senadores? A mí me parece una señal de desatención grave. La información que se tiene de manera extraoficial es que una parte de la bancada oficial se fue a un evento a Palacio Nacional. Pueden hacer lo que consideren, pero pertenecen a otro poder. Su lugar es un escaño en el Senado de la República. Ellas contribuyen y nosotros contribuimos al trabajo desde el Senado de la República haciendo leyes. Si quieren ir a un evento a Palacio Nacional porque los convoca su líder político, entonces inviten a todas las bancadas y se hace un arreglo de los horarios para no generar un tropiezo. Se puede perfectamente ordenar un evento de Estado donde todas las fuerzas políticas manden un mensaje de lo que corresponde en términos de la importancia y la significación de la fecha. Pero abandonar la responsabilidad porque convoca al líder político me parece un mensaje absolutamente contradictorio e inconsecuente. Dejar la responsabilidad para ir a la foto Palacio Nacional, perdón, pero yo no lo puedo acompañar. Oiga, senador, ¿y justo qué esperar de la marcha de hoy? Que como cada 8 de marzo salen las mujeres pues en busca de manifestarse por sus derechos. En esta ocasión concretamente piden, por ejemplo, que se legisle en materia de deudores alimentarios. Cada 8 de marzo tiene su propia dinámica, pero es el reflejo y una característica simbólica de ocupar el espacio público. La última movilización antes de la pandemia hizo simbrar este país. El 8 de marzo y luego el 9 de marzo cuando nadie salió. Me parece que son señales de un cambio muy poderoso, de un cambio de relación en lo público y en lo privado. Ojalá pudiéramos dar cuentas positivas, pero la verdad, retomando y haciendo eco lo que dicen muchas mujeres, es que no hay nada que celebrar. Cuando siguen los feminicidios en los números que siguen, cuando las mujeres siguen violentadas en casa, o cuando muchos hombres, padres, no hacen responsabilidad de la crianza, por ejemplo, no atendiendo el pago de la pensión para hijos e hijas, pues todavía refleja la distancia que tenemos de lo que establece la Constitución como principios de igualdad y equidad. Celebro que salgan, celebro que luchen, celebro que empujen. Yo pienso que el feminismo es una propuesta civilizatoria y creo que hacia allá tenemos que orientar nuestro trabajo. Me parece muy importante que la transformación de nuestros términos de relación se vaya dando en lo cotidiano. Ha habido avances, sí, pero la verdad es que creo que estamos lejos de celebrar con los niveles de violencia que estamos teniendo, los peores niveles de violencia y el retroceso que hay en la política pública. Los albergues de mujeres no tienen recursos, las organizaciones de mujeres no tienen recursos, la política de género no funciona, las alertas no funcionan, las mujeres siguen pensando y sintiendo que las calles son un lugar inseguro. Es una realidad dolorosa. Las mujeres siguen teniendo que escoger qué ropa se van a poner en función del transporte que van a usar. Esa realidad pues manifiesta cada vez más la necesidad de no solo hacer cambios legales, sino de términos de relación en casa y en la calle. Y finalmente quiero preguntarle, ayer el coordinador de la mayoría decía que incluso puede devolverse pues las listas de candidatos para ocupar las vacantes en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues también hay pendientes muchos nombramientos de magistrados electorales estatales. Al parecer habrá un intento la semana que viene de lograr un consenso. El Grupo Plural está en disposición de lograr un acuerdo ya la semana que entra, o ven el escenario sí que la circunstancia que prevalece en el Senado impediría acuerdos y tendrán que regresarse a la Corte sus propuestas. En el Grupo Plural nos sorprendió mucho
la declaración del senador Monreal. No entendemos por qué dice que se pudieran regresar. No es un tema que se haya conversado en la Jucopo, no es un tema que genere consenso entre los grupos parlamentarios. En el bloque de contención no es esa la posición, al menos en el Grupo Plural, hablo por el grupo, no. Y nosotros estamos en la mejor disposición de construir los consensos para que se den los nombramientos. Hay que asumir que el Senado está en omisión legislativa. Y es muy vergonzoso que tengamos que hacer el ejercicio de nuestras atribuciones porque nos obliga a otro poder, porque los nombramientos son con un amparo. Ya nos pasó con la COFESE, ya nos pasó con la del INAI. ¿Qué esperan, que llegue otro amparo para ejercer sus atribuciones? Nosotras estamos en el mejor ánimo de construir los acuerdos para nombrar las instancias electorales estatales. Ya van algunas para 2 años. En algunos estados ya están haciendo legislaciones por la omisión del Senado de la República. Están extendiendo periodos, están dejando secretarios en responsabilidades de magistrados e incluso están diciendo en algunos estados, Jalisco, en Oaxaca, en Veracruz, si la autoridad responsable no nombra, se extiende el tiempo. O sea, ya están legislando por nuestra omisión. Es de una extraordinaria irresponsabilidad. Nosotros estamos en el ánimo de construir los acuerdos que se requieran para cumplir. Ya están llegando los tiempos electorales y tenemos más de 20 estados sin magistrados nombrados por omisión del Senado. Es inaceptable. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién más votos tiene en el Pleno? La mayoría tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Y en este caso, la omisión legislativa tiene nombre y apellido. Se llama Morena. Gracias, senador. Una precisión nada más, Emilio. ¿Qué opinión te merece todo este blindaje de los monumentos, del Palacio Nacional, del Monumento de la Revolución? Si sales a Reforma te vas a dar cuenta. Nunca había visto tanto blindaje de bardas protegiendo. ¿La mujer es violenta? ¿La mujer hay que tenerle miedo? Pareciera un gobierno que le tiene miedo a las mujeres. ¿Y por qué se tienen que blindar de esa manera? Pareciera que les importan más los monumentos que las vidas de las mujeres. Ojalá destinaran esos recursos para sancionar a quienes agreden a las mujeres o para sancionar a quienes cometen delitos. Cada barda, cada distancia, cada muro es el espejo simbólico de un gobierno que se aleja de las causas. Hoy salió una encuesta, EGNOL. El 60% de las mujeres encuestadas no considera este gobierno feminista. Esas bardas, esos muros, alimentan la percepción de un gobierno alejado de esas causas. Absolutamente. Gracias. ¿Alguien más de la fuente que tenga alguna pregunta? El columnista Francisco Garfias. Pues ya nada más para no quedarme con las ganas. ¿Está usted de acuerdo con la senadora Imelda Castro de que tenemos al presidente más feminista del mundo? Absolutamente no. Al contrario, la política pública de este gobierno es absolutamente regresiva. En materia de recursos públicos, en materia de garantías, en materia de protección, en materia de trabajo, las fiscalías, en materia de las alertas de género, en materia de protección, incluso los albergues. El retroceso es evidente. Los números de homicidios y violencias están en los peores momentos. Y clarísimamente no basta poner mujeres en la función y en la responsabilidad pública. Lo que habla de un gobierno son sus actos, no sus discursos. Y tienen una disociación notable entre lo que hacen y lo que dicen. Esta encuesta lo que refleja es que la mayoría de las mujeres no cree que este sea un gobierno feminista. Lo digo porque ellas lo mencionan. Mi opinión es en esta irrelevante, pero hay que leer lo que dicen las encuestas. La mayor parte de las mujeres no lo cree así. El comentario se origina a partir de la defensa que la senadora Beatriz Paredes hizo de la ministra Norma Piña, señalando que ha sido... Ahí claramente hay que señalar que lo que el presidente está haciendo con la ministra Norma Piña es violencia de género. Porque no es que haya declaraciones en lo general, son declaraciones con nombre y apellido. La vincula a la delincuencia organizada, la responsabiliza de lo que está pasando en los 2 meses. Tiene 2 meses la ministra del cargo y ya la responsabiliza. Creo que pareciera la expresión clara de que perdió el control del Poder Judicial. Y como pierde el control del Poder Judicial que le garantizaba Arturo Saldívar, pues está haciendo una serie de expresiones que por supuesto son violencia de género. Si cualquier otro gobernador se expresara en sus términos hacia una presidenta de un tribunal local y fuera de oposición, ya estarían acusándolo de violencia de género. Es muy notable cómo se acomoda el discurso y no la defensa congruente y consistente.